Y ya está con nosotros Arturo Manríquez, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, DILAMEG. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de comunicarme con la Pues, audiencia. estimado Arturo, y cuéntanos, ¿cuál es la actualidad de la cuestión de medicamentos genéricos en México? Claro, mira, de lo que estamos nosotros muy contentos, muy satisfechos, pues es de que las familias mexicanas, los pacientes mexicanos confían cada vez más en la calidad, en la seguridad de los medicamentos genéricos. Ello obviamente se debe a un trabajo que hemos realizado desde hace muchos años con la COFEPRIS, precisamente para que a través de los procedimientos de autorización sanitaria, de registro sanitario, pues los medicamentos genéricos cumplan con la misma calidad, con la misma eficacia terapéutica, pues de un medicamento que tuvo patente o que tuvo la protección de la protección legal de un medicamento que tuvo patente. Entonces, pues nos hemos ganado poco a poco, a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, la confianza de los consumidores, la preferencia de los consumidores, y por eso es que pues podemos comentarte que pues al menos los laboratorios y los distribuidores de medicamentos genéricos establecidos en nuestro país, pues ya tienen una participación muy importante en el mercado nacional de medicamentos. Me da mucho gusto y quisiera saber cómo es que puede esto ayudar a que haya una mayor confianza en los medicamentos genéricos, porque yo he escuchado mucha gente que dice, es que no son iguales que los de patente, cuando la realidad es que si uno observa los dos empaques de los dos medicamentos, el de patente y el que no es de patente, pues al final del día tienen los mismos contenidos. Totalmente, mira, lo que sucede es que existe una falsa creencia que todavía relaciona el precio accesible de los medicamentos con una mala calidad. Los mexicanos o los pacientes mexicanos aún creen que porque tienen acceso a un precio muy accesible a los medicamentos genéricos, estos pueden llegar a tener una calidad inferior al medicamento que tuvo patente o de la marca más reconocida. Y esto no es así, efectivamente, esto no es así. La COFEPRIS y otros organismos sanitarios y otras instituciones de gobierno, sobre todo en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Canadá, garantizan que los medicamentos que se fabrican en nuestro país pues tienen la misma calidad que un medicamento que tuvo patente. Entonces, eso es lo importante, eso es lo relevante, que podamos tener confianza, que podamos tener toda la seguridad de que a través de los procedimientos y de los trámites de registro sanitario en nuestro país, los medicamentos genéricos que tú puedes conseguir en la farmacia más cercana a tu domicilio, en la farmacia especializada en genéricos, en la farmacia privada que está a la vuelta de tu casa, pues prácticamente van a tener la misma calidad y la misma eficacia, ¿no? Ahora, estimado, me queda un minuto para acabar el bloque. Te voy a pedir que te mantengas un poco, unos momentos en la línea para continuar con esta entrevista, pero quisiera Claro. dejar planteada la pregunta. Vamos a... Hemos visto que en México y en algunas naciones de Latinoamérica, sobre todo lo que se cataloga como naciones en desarrollo, los medicamentos genéricos tienen un gran auge, tienen una gran cabida en el momento en el que hay alguna enfermedad de los pacientes y han empezado a crecer porque justo tienen esta accesibilidad para los pacientes y para la gente que llega a caer enferma y pues no tiene para comprar medicamentos de patente. ¿Cómo es que hemos visto aumentar en los últimos años la operación de estos, por ejemplo, en México, por ejemplo, en nuestro país, que ustedes justo es como lo observan? ¿Cuál ha sido la aceptación? Porque justo mencionabas, ha habido al final del día que luchar contra esto del precio, la accesibilidad. Exacto. ¿Cómo ha sido la evolución en esto y cuántos son usuarios, cómo es la participación que tienen actualmente en el mercado? Está con nosotros Arturo Manríquez, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, DILAMEG. Gracias por continuar con nosotros, Arturo. Al contrario, Juan Carlos, muchas Estimado, gracias pues a te ti. hacía el planteamiento de cómo ha sido la evolución en esto que platicábamos ya de los medicamentos genéricos. ¿Cómo es que han ido encontrando lugar en algunos mercados y pues obviamente hablando en específico de México? Claro que sí. Y mira, a propósito de lo que comentabas, realmente son los países más desarrollados, los países, por ejemplo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, quienes tienen una mayor penetración de medicamentos genéricos en sus propios pacientes. Ok. Entonces, nosotros vamos en esa ruta. Actualmente, 9 de cada 10 medicamentos que se comercializan en nuestro país ya son medicamentos genéricos. Es decir, ya hay una denominación genérica
o una sustancia activa del tratamiento que te recetó el doctor. Por eso es muy probable, es casi seguro que para la mayoría de las enfermedades que nos aquejan a los mexicanos ya hay una versión genérica, ya existe un tratamiento genérico. Por eso la reforma que se aprobó en el año pasado, en 2022, a la Ley General de Salud, facilita o promueve que los pacientes, los consumidores mexicanos, antes de acudir a una marca, acudamos a una denominación genérica o a un tratamiento genérico, ello en beneficio no solo de nuestra salud, no solo pues obviamente del seguimiento que tenemos que dar a nuestras enfermedades, sino también en beneficio de nuestra economía, ¿no? Esta reforma a la Ley General de Salud, al artículo 226, obliga a los médicos o a quienes estén facultados para emitir una receta a primero prescribir el tratamiento genérico o la denominación genérica de un medicamento y después la marca, ¿no? Entonces, en esa tarea estamos, al menos los laboratorios y los distribuidores que estamos afiliados, asociados a Dilameg, pues tenemos más del 65% de la participación del mercado privado de medicamentos. Entonces, ello habla pues mucho de la confianza, de la seguridad que ofrecemos a los mexicanos, a los pacientes y a las familias mexicanas de nuestros medicamentos y de nuestros tratamientos, desde luego, ¿no? Te voy a hacer una pregunta sobre un dato más o menos específico, que es, en promedio, ¿cuánto es más barato un medicamento genérico a uno de patente? Mira, depende de la oportunidad o de la entrada al mercado del medicamento. Tú sabes de que lo ideal es de que al día siguiente que se venza la patente puedan entrar 1, 2 o 3 marcas de la versión genérica del medicamento de referencia, ¿no? O el medicamento que tuvo marca. Pero los ahorros que nosotros estamos viendo, pues son más del 80%. Son más del 80% del medicamento que tuvo patente o que es de la marca más reconocida, precisamente por la competencia que existe ya entre las distintas opciones, ¿no?, que tú puedes encontrar en el anaquel de la farmacia. Pero los ahorros reconocidos por la propia autoridad van desde el 80 al 90% en cuanto a la disminución del precio cuando entra la versión genérica del medicamento. Y en cuestiones de tratamientos completos, ¿también habrá alguna cifra? Porque en lo personal, por ejemplo, afortunadamente yo no tengo ningún padecimiento que sea crónico y pues voy a la farmacia, y llego y compro y comparo y es una toma, ¿no? O es solamente Claro. es comprar en una sola ocasión algún medicamento. Pero hay gente que sí tiene padecimientos severos. Y entonces, Claro. ¿hay cifras acerca del ahorro que puede tener una persona tomando un medicamento genérico cuando es ya de algo recurrente? Sí, no, te entiendo. Actualmente, por ejemplo, nosotros atendemos más de 25 clases terapéuticas, ¿no? Y entre esas clases terapéuticas están aquellas relacionadas con padecimientos crónicos o crónico-degenerativos, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Y los mexicanos, pues obviamente cada vez más, en función de nuestros hábitos de alimentación y en nuestros hábitos de consumo, pues obviamente acudimos más para tratarnos enfermedades relacionadas con la diabetes, relacionadas con afectaciones al corazón. Y ahí el ahorro es similar, ¿eh? Yo te estoy hablando de ahorros que van del 70, 80 o 90%, como te decía. Por eso es que pues en las últimas décadas, en los últimos años, la industria nacional de medicamentos genéricos hemos venido creciendo pues a doble dígito, ¿no? Desde hace ya algunos años. Precisamente por eso, porque a través de los trámites y de los permisos de autorización sanitaria, de los requisitos de bioequivalencia e intercambiabilidad que nos solicita el regulador sanitario, pues ofrecemos la misma calidad, la misma seguridad, el mismo beneficio terapéutico, pero a un precio mucho más accesible. Sí, es muy interesante abarcar todos estos temas porque creo que al tener opciones que pueden apoyar a los mexicanos en esta situación, obviamente hablando de México, pero es a todos los ciudadanos del planeta, frente a lo que hacen los medicamentos de patente, pues vamos, es una ayuda importante la que pueden recibir. Pero me gustaría también saber, en México actualmente, ¿cuánto tiempo tarda en poderse dar la autorización para un medicamento de patente? Porque se tardan, por ejemplo, si no mal recuerdo, son 4 o 5 años para los medicamentos de patente y por eso se ha buscado hablar con la COFEPRIS
para que Exacto. haya una aceptación mucho más rápida de los medicamentos tradicionales. Pero a ustedes, ¿cuánto tiempo se tarda en dar la autorización para que haya un medicamento que ya pueda conseguirse en la farmacia? Claro. Mira, Juan Carlos, en ello estamos trabajando con la COFEPRIS y obviamente con otras instituciones y dependencias del gobierno federal. Como tú sabes, en 2019 se aprobó una reforma a la Ley Federal de Propiedad Industrial. Esta reforma nos permite iniciar los procedimientos o el registro sanitario 3 años antes del vencimiento de una patente de un medicamento innovador o de un medicamento protegido legalmente por esta patente. Eh, eh, Todavía, obviamente, pues estamos en la implementación y en la regulación ya en específico de esta cláusula volar, así se le denomina internacionalmente la cláusula volar, y lo que nosotros esperamos es que al día siguiente, como te comentaba hace un momento, de que se venza la protección legal de la patente de un medicamento, podamos entrar los medicamentos genéricos al día prácticamente siguiente de que se venza la patente. Entonces, insisto, sí es un proceso largo. Obviamente la COFEPRIS y la Secretaría de Salud se deben asegurar a través de las pruebas de intercambiabilidad y de bioequivalencia, pues obviamente que el medicamento genérico tenga el mismo beneficio terapéutico que te ofrece el medicamento que tuvo patente, ¿no? O el que está protegido por una patente. Y sí es un proceso que nos lleva, pues por lo menos 2 años y una inversión muy importante en tema de recursos económicos, pero con esta reforma que te comento a la Ley Federal de Propiedad Industrial, estamos seguros que vamos a avanzar, pues ahora sí que a los tiempos y a la velocidad en la que avanzan otros países como Estados Unidos, como Canadá, como Norteamérica, como Europa. Y bueno, es algo que está todavía en planeación o que está todavía en implementación, pero por ejemplo, mira, apenas el día martes la COFEPRIS anunció su reporte quincenal de ampliación terapéutica. Ahí se están anunciando cada 15 días pues los medicamentos que está aprobando la COFEPRIS, y la mayoría de estos medicamentos afortunadamente pues son genéricos, es decir, hay mayor competencia. Nosotros le apostamos a la competencia, nosotros le apostamos a que haya más opciones para los mexicanos, que haya más opciones para las familias, que ellos puedan encontrar en la farmacia que está en la esquina de su casa o a la vuelta de la esquina, pues prácticamente las mayores opciones y las mejores pues propuestas para cuidar nuestra salud, pero también nuestro bolsillo. Es muy irrelevante todo esto que comentas. Creo que vale mucho la pena estar al pendiente de lo que sucede con los medicamentos genéricos. Solamente una última pregunta porque ya está por acabarse el bloque, pero quisiera saber, porque es algo que tengo desde hace mucho tiempo, que tuve oportunidad de estar en contacto con distintas farmacéuticas y demás, pero nunca lo he como acabado de comprender, es cómo se toma la decisión de que un medicamento de patente, cuando va a acabarse esa patente, una farmacéutica toma la decisión de hacer su genérico. ¿Cómo es que es ese proceso de decir, yo puedo hacerlo, yo tengo los recursos para hacerlo? ¿Y cómo es que se dividen si dos o tres de distintas farmacéuticas quieren hacerlo? Claro, bueno, lo primero que tenemos que hacer es escuchar el mercado, ¿no? Entender al mercado. Como tú lo mencionabas muy bien, pues obviamente los mexicanos padecemos de ciertas enfermedades, ¿no? Padecemos obviamente por nuestra genética y por nuestra complexión y por nuestros Estimado hábitos. Arturo, ¿sabes qué? Sí, Se me perdón. acabó el tiempo de la entrevista. Te vamos a buscar en un futuro cercano para que acabemos de esclarecer todo este tipo de dudas. Claro que sí.